Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munero Barleico y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al martes 25 de febrero del 2025. Y le vamos a pedir a Papito Dios que nos que regale la gracia de poder ir cada vez haciendo que la palabra entre más en nosotros, penetre y comprometa más nuestros corazones. Así esa palabra nos va a crecer y a dar fruto en la vida. Y pues el fruto correcto, el fruto adecuado, el fruto que de pronto Dios está esperando que nosotros podamos dar. Hoy nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Fusagasugá. Bienvenida Ana Milena, bienvenida los demás hermanitos que están ahí de Fusa, todos los hermanos de la comunidad que están en la sala, bienvenidos. Y bienvenidos todos los que nos van a ver después eh, en diferido y que van a escuchar, nos van a dar la posibilidad de entrar en sus hogares, en sus casas. Un saludo especial a todos los sacerdotes que nos escuchan, que Dios los bendiga y que Papá Dios nos dé la gracia de poder seguir contribuyendo un poquito en la construcción de la iglesia. Mire, nuevamente muy buenos días, le invito para que comencemos con oración. Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a poner en las manos del Señor la liturgia del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, una vez más, como todos los días, venimos ante tu presencia, Señor. Venimos a encontrarnos contigo a través de tu palabra. Permite, Señor, que la lectura de todas estas citas bíblicas nos permitan conocerte cada día más, Señor, nos permitan amarte, nos permitan enamorarnos de lo que es seguirte, Señor, nos permitas enamorarnos de la palabra cada día más, Señor. Queremos poner nuestras vidas en tus manos. Sabemos que a través de la palabra somos restaurados, somos renovados, somos perdonados. Permite, Señor, que la acción eficaz de tu palabra en nuestra vida sea la sanación, sea realmente la conversión de nuestras vidas, sea realmente el amor hacia ti. Ponemos en tus manos, Señor, todo lo que hagamos en el día de hoy. Ponemos bajo tu voluntad y tu autoridad, Señor, nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestras familias, todo lo que hacemos, a todos los lugares donde vayamos. Pero sobre todo, Señor, ponemos en tus manos nuestro corazón, nuestros pensamientos, para que podamos hacer siempre tu voluntad y lo que te agrada. Amén. Entonces, vamos a iniciar con la liturgia del día de hoy, con la primera lectura. Lectura del Eclesiástico. Hijo, si te acercas a servir al Señor, permanece firme en la justicia y en el temor, y prepárate para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempos de adversidad. Pégate a Él y no te separes, para que al final seas enaltecido. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo, y sé paciente en la adversidad y en la humillación. Porque el fuego se prueba en el oro, y los que agradan al Señor en el horno de la humillación. Confía en Él y Él te ayudará. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que teméis, los que teméis al Señor, aguardad su misericordia y no os desvéis. No seas que caigáis. Los que teméis al Señor, confiad en Él y no se atrasará vuestra recompensa. Los que teméis al Señor, esperad bienes, gozo eterno y misericordia. Los que teméis al Señor, amadlo y vuestros corazones se llenarán de luz. Fijaos en la generación antiguas y ved, ¿quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿O quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿O quién lo invocó y fue desatendido?
porque el Señor es compasivo y misericordioso. Perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia, y protege a aquellos que lo buscan sinceramente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El Señor vela por los días de los buenos y su herencia durará siempre. No se acostarán en tiempos de sequía, en tiempo de hambre se saciarán. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El Señor es quien salva a los justos. Él es su alcázar. En el peligro, el Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterara porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutían en el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí, y al que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros, en cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven a todas las personas que estamos aquí presentes, escuchando la liturgia, escuchando tu palabra, Señor. Ven a todas las personas que van a escuchar la liturgia a través de las redes. Te pedimos que nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor, que nos abras el entendimiento, que nos abras el corazón, que nos abras los oídos, que nos abras nuestra entendimiento y que nos regales sabiduría, discernimiento, para que podamos entender tu palabra, Señor, de una manera viva, de una manera eficaz, para que con la gracia de tu Santo Espíritu podamos reconocer ese mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros, porque Él conoce nuestra vida, Él conoce lo que hay en nuestro corazón y también nos quiere hablar a cada uno de nosotros en lo particular que somos, en lo particular que vivimos, en lo particular que tenemos. Ven Espíritu Santo, inunda nuestro ser, inunda a cada uno de nosotros, inunda nuestra iglesia santa, inunda también nuestro caminar y a nuestras comunidades de tu gracia y de tu presencia. Amén. Vamos a tomar un minutico de silencio y con base ya en lo que el Señor habla a cada uno del corazón, pues vamos a hacer el compartir.
Gracias, Espíritu Santo, por tu acción en nuestras vidas. Ahora sí, pues las personas que quieran compartir ese mensaje de lo que el Señor les ha hablado a través de las lecturas del día de hoy, podemos compartir, alzar la manito o van indicando quién va a participar. Gracias. ¿Alguien desea tomar la palabra? Muy buenos días. Buenos días. Yo, Claudia Jiménez. Buenos días para todos. Bueno, aquí en el eclesiástico, pues nos dice que si le vamos a servir al Señor, nos preparemos para la prueba, que seamos fuertes, perdón, firmes por seguir al Señor, que no es fácil, llegan las adversidades porque empezamos a pensar diferente, a ser diferentes. Que servir al Señor es negarnos a nosotros mismos, renunciar a lo que nos agrada a este mundo, amar al enemigo y a los demás. Y eso nos trae problemas, empezando por la casa, porque en la casa nosotros empezamos a ser diferentes, empezamos a pensar diferentes y nos vienen muchos problemas, porque ya no aceptan la vida como la llevábamos antes. De pronto ya negamos otras cosas de que nosotros hacíamos en nuestro pasado cuando no conocíamos al Señor. Entonces, pues eso no le agrada mucho a las personas. Y Él nos dice que confiemos en Él, que Él siempre va a estar ahí con nosotros. Que no nos desesperemos, que todo va a estar bien. Solamente que tenemos que hacer su voluntad y agradarlo a Él siempre, pues en todo momento. Aquí en el Salmo dice que siempre agrademos al Señor, que en nuestras obras, en nuestras acciones, Él nos dará todo y que nos pongamos toda nuestra plena confianza en Él para que todo nos salga bien y que pues Él es el dueño de todo y que Él lo puede todo. Entonces, pues que no, Él nos da muchísimas cosas cuando le servimos realmente a Él. En el Evangelio, nuestro Señor les dice a los discípulos que Él quiera que el que quiera ser el primero, que sea el último. Entonces, no intentemos ser enaltecidos por nuestras acciones, que si ayudamos, que si de pronto en nuestra parroquia somos también cooperando en la iglesia, que si damos ayuda a necesitado, que si evangelizamos, que si hacemos obras buenas, que sea para agradar a Dios y hacerlo de corazón, y no para que nos miren los demás y sentirnos que yo sí sirvo, que yo sí hago, que yo sí soy el mejor. Porque sería una obra en vano, realmente en vano, porque pues no estamos haciendo lo que a Dios le agrada, que hacernos el más pequeño, porque lo estaríamos haciendo para nosotros y no para hacer la voluntad de nuestro Padre Dios. Entonces, hasta ahí. Amén. Amén. Gracias, Claudita. ¿Alguna otra intervención? Hola, buenos días, según María Nancy. Bueno, Gracias, María. eh, perdón, ante un diálogo, una charla de los discípulos, el Señor se valió de esto para darnos grandes enseñanzas. Eso me habla a mí de la pedagogía del Señor, de aprovechar cada situación para la evangelización, no siempre cuadriculado, no siempre igual, una situación, una discusión, un tema y él lo utilizó para enseñarnos a todos, no solo a sus discípulos, para enseñarnos para enseñarnos que no todo siempre va a ser color rosa, para enseñarnos que, como ya lo dijo Claudia, que si queremos ser grandes, tenemos que hacernos pequeños, pequeños para la humanidad, pequeños, reconocer que somos pequeños ante el Señor y Él nos enaltece, aunque no estemos buscando eso, no estamos buscando eso. Reconocer que lo primero es el servicio,
reconocer, habla de un niño que se acoge a su padre. Cuando me dice a mí que de los que son como niños es el reino, el que acoge a un niño lo coge él, pienso yo en las características del niño y yo de los niños, independientemente de sus fortalezas y debilidades, como hemos estado hablando. Yo quiero resaltar que un niño confía plenamente, pero plena y totalmente en sus papás. Un niño no se inquieta porque va a comer, por dónde va a vivir, por si pagan el arriendo, por si tiene que trabajar, no. Él sabe, confía en sus papás plenamente y no está preocupado por esas cosas, porque es ese abandono al papá. Y eso creo que es lo que quisiera resaltar el Señor, ese abandono del que me dice, del que me habla en el Salmo de que en Él tengo que poner toda mi confianza, encomendar mi vida, mi camino. Es más, no tengo ni que encomendárselo porque sé que está en sus manos. Y inevitablemente esto me lleva todo al eclesiástico. Cuando nosotros empezamos de corazón, no de boca ni de religiosidad, de verdad abandonarnos al Señor y de verdad decirle, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad y envíame a mí, pues la cosa se pone de color hormiga casi siempre. Vienen obstáculos, pero ahí es donde se ve y se puede poner en práctica esa verdadera firmeza. Ahí es donde empiezan a aparecer obstáculos y cosas que tal vez estaban ahí antes, no venía. Ahí donde empiezan a aparecer situaciones, pero entonces ahí donde esas situaciones me tienen es que impulsar, esas situaciones me tienen que alegrar. Alguien me dijo una vez a mí hace muchísimos años, preocúpese cuando no es, si está sirviéndole al Señor, preocúpese cuando no está pasando nada en su vida, cuando todo está color rosa, cuando todo está bien. Ahí sí preocúpese. Mientras tanto, mientras que estén pasando cosas, es porque va bien. Entienda que con el Señor no es todo rosa, es el que quiere estar con el Señor, abrace la cruz, acepte las situaciones y que esas situaciones me lleven, me impulsen, me motiven, que se vuelvan oportunidad, que se vuelvan sentido en la vida, de la mano del Señor siempre. Que confíe plenamente en Él y siga adelante, que todo obstáculo lo vaya quitando y permita que el Señor lo vaya quitando, pero siempre con firmeza y convencidos de que después de la cruz viene la resurrección y que el Señor es quien guía mi camino y me fortalece en toda situación. Muchísimas gracias, Anita. Gracias, Nancy. ¿Quién más desea regalarnos o compartir el mensaje? Dora, buenos días para todos. Buenos días. Pues yo también quiero referirme al Santo Evangelio y es como me habla a mí y como nos habló a todos, creo yo, es la confianza en el Señor. A veces cuando nosotros en nuestros grupos tenemos que servir, no tanto el servicio, sino quiero decir cuando somos encargados, por ejemplo, de una prédica. Nosotros tenemos mucho temor porque estamos acostumbrados a nuestro guía. Nos basamos en todo lo que él nos enseña para seguir por ahí el camino. Pero cuando estamos en la misión, da susto no saber hablar, da susto no poder comunicar exactamente lo que creemos que el Señor esté hablando, no saber dar una enseñanza. Ahí es cuando siento yo que se cabe muy bien la palabra del Señor, que nos confiemos a Él como niños. Cuando pedimos Santo Espíritu, pues las cosas se dan de manera como tiene que ser, en armonía como al Señor le gusta, en el orden. Siento yo que el Santo Evangelio hoy nos pide confianza. La palabra para hoy sería eso, confiar en Él,
que cuando quien confía en Él de verdad, todo lo puede en su santo nombre. Es como siento que me habló del Evangelio hoy. Amén. Gracias, Dorita. Buenos días, María Ruth. Adelante. Hola Milenita, muy buenos días y buenos días hermanitos. Un gran abrazo. Sí, voy a referirme en lo del Evangelio. Y aquí yo ayer estuve mirando y decía yo, hay 3 evangelistas que hablan sobre esta palabra. Y, y viendo a Lucas, leía yo como decía él, porque de aquí esto se trata de Jesús, la entrega, él les está enseñando, ese, ese, ese maestro tratando de que en realidad entiendan qué es lo importante. Y Jesús ya vuelve por segunda vez y les habla de esa entrega, de esa muerte, que va a morir, que va a ser entregado a los hombres, que va a morir, pero que va a resucitar. Y yo creo que esto es de todo lo que más importante para cada uno de nosotros. Y vemos si se habla de servicio, el más grande. ¿Quién es el más grande? Jesús. Y es el más pequeño, se hizo pequeño, súper pequeño, mejor dicho, para poder venir y darnos la salvación, morir en esa cruz, pero resucitar y siempre quedarse con nosotros. Y ese es el servicio, o sea, si yo quiero ser más grande, es cuando estoy dispuesto a servir más grande en que de pronto en conocimiento, y eso también da la, la oportunidad para que yo humildemente, en medio de mi sencillez y todo eso, como lo hace, por ejemplo, las personas que se dedican, los laicos, bueno, quien se dedique a enseñar la palabra del Señor, eso es muy importante, pienso yo, como en los grupos de oración, estar en esos grupos presenciales y nosotros poder llenarnos de la palabra y la persona que nos está dando esa palabra, que lo da con ese amor, con esa sencillez, con esa entrega, como lo hace Norman, por ejemplo, y lo pueden hacer muchísimas personas en los grupos de oraciones presenciales. ¿Y cuál es el afán? ¿Cuál es el afán de Norman? ¿Cuál es el afán de todos aquellos grandes que conocen y quieren que nosotros también conozcamos? Y, ay, Dios mío, que se nos meta en la cabeza estas enseñanzas que nos dan y que podamos nosotros entender. Y yo creo que aquí el mensaje más claro y más importante es ese mensaje que el Señor quiere dejarnos a todos, la entrega de ese servicio que Él viene a hacer por todos nosotros, y esa entrega, porque no puede haber un servicio más grande que la entrega del Señor, morir en esa cruz y por cada uno de nosotros. Ese es el servicio. Yo creo que ese es lo más importante hoy de lo que el Señor está hablando, y buscar las ocasiones, dice la palabra, buscar todas las ocasiones posibles para seguir instruyendo a sus discípulos. ¿Y cuáles son esas ocasiones posibles? Los grupos de oración, la importancia de estar ahí. El Señor busca tiempo para estar a solas con nosotros. ¿Cómo que no? Si nos está hablando de oración de montaña todo este tiempo, si nos está hablando de poder estar en común unión con Él, en esa conversación con Él, como lo hizo con este padre, con este hijo endemoniado, tener esa conversación cara a cara, preguntarle, Él quiere que nosotros hablemos con Él. Y vuelvo y me centro en esto, que anunciar que las enseñanzas que nosotros nos llenamos en los grupos de oración, que son cosas importantes para anunciar a los demás. Entonces, el mensaje más importante que nosotros tenemos que llevar es esto: Jesús vino y murió por nosotros, pero resucitó. Y cómo nosotros, y está ahí. Ese es el mensaje, la pasión, la muerte y resurrección de Jesús. Él murió para darnos vida y Él resucitó y está con nosotros. Ese es el mensaje claro que hay que llevar. Y qué más que nos dejó el Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir ese caminar, como ustedes lo han dicho, como lo dice la palabra, para que nosotros podamos resistir
resistir todo, que también lo hemos visto en las lecturas, resistir todo, pero todo por la gracia de Dios. Nada nos es dado, nada nosotros podemos hacer sin Él. Él lo dice, si ustedes sin mí no pueden hacer absolutamente nada. Y Él está vivo y resucitado en nuestras vidas. Él no ha muerto, Él ha vencido la muerte, Él está ahí. Eso es lo que la palabra me dice hoy. Dios les bendiga, un gran abrazo. Gracias, María Ruth. ¿Alguien más desea participar? Bueno, em, hablando personalmente, la lectura del Eclesiástico pues nos dice algo que me suena bastante. Dice, si sirves al Señor, prepárate para la prueba, ¿no? Y obviamente esa frase da como temor, ¿no? Porque de pronto cuando nos dicen prepárense para la prueba, nosotros nos sentamos o reponemos nuestra mente en qué me va a pasar, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a sufrir? En qué es lo que las pruebas que voy a tener, qué dolores voy a tener, qué tristezas voy a tener. Pero prepararse para la prueba debe ser mucho más que eso. No es enfocarme en la dificultad, sino enfocarme en cómo voy a superar esa dificultad. Si uno piensa antiguamente cuando había los ejércitos y tenían que ir a batallar, pues ellos iban preparados para la prueba porque sabían todo lo que podían ver, todo lo que podían, que todo lo que se les podía presentar, que podían morir, que podían ser derrotados, tantas cosas, pero ellos iban preparados para eso. Y estar preparados para eso, aquí la misma palabra nos dice es, ¿cómo nos preparamos para la prueba? Pues sencillamente no angustiándonos, manteniéndonos firmes y confiando en el Señor. Entonces, a la vez es una palabra de esperanza, ¿no? No importa la prueba, no importa la circunstancia, no importa la situación. Si yo tengo claro que mi fuerza es Jesús, que mi confianza está puesta en Él y que me voy a mantener firme para salir adelante y que voy a hacer todo lo posible por salir victorioso, pues obviamente es mucho más fácil superar las pruebas y llegar a ese propósito, a esa misión. En Eclesiástico también pues nos dice finalmente si usted confía en Dios, resiste y se mantiene confiado, pues ¿qué podemos recibir? Pues la misericordia de Dios nos da como unas promesas, ¿no? Siempre que resistimos, que pasamos por una prueba, por una dificultad, confiados en la mano de Dios, vamos a tener una recompensa. Algo muy importante es que vamos a tener un gozo eterno, un gozo que no se acaba, un gozo que es constante, es un gozo que da solamente el Señor. Y algo muy bonito que dice, los corazones se llenarán de luz. Qué bonito, porque cuando un corazón está lleno de luz, no deja que reine la tristeza, no deje que reine el miedo, no deja que reine la frustración o la derrota. Entonces, esa palabra me parece súper hermosa. En el Salmo nos dice, encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Nosotros eh, creo que la confianza de Dios es tan plena en que si todo lo ponemos en manos del Señor, sabemos que Él siempre actúa. Él siempre actúa y no nos defrauda. Todo lo que pongamos en manos del Señor, Él siempre lo va a mirar, Él siempre va a poner su mano, Él siempre va a estar ahí actuando. Pueda que muchas veces, como lo decían, no es como nosotros queremos, ¿no? Ni como pretendemos o como queremos que sea, pero si ponemos todo en las manos del Señor, Él siempre va a actuar para que obtengamos todo aquello que nosotros necesitamos para seguir creciendo y fortaleciéndonos. Y en el Evangelio, pues algo muy bonito era que Jesús iba instruyendo, ¿cierto? Jesús en los Evangelios y en los textos que habla sobre su pasión y su muerte, Él está preparando a sus discípulos para esto. Él no se lo decía a las personas en general, se lo decía a sus discípulos. Él decía, no, mire, es que yo voy a morir y el Hijo del Hombre tiene que ser entregado y va a ser entregado en manos y del pueblo, lo van a matar,
pero al tercer día resucitará. Él los estaba preparando para esto, o sea, para que supieran que la gloria o el reino de Dios no es sencillamente reconocimiento, poder, no. El reino de Dios es diferente. El reino de Dios es un reino donde no venimos a imponer la autoridad, sino el amor a Dios, el transformar los corazones de los hombres. Ese es el reino de Dios. Entonces Él los instruía, pero pues como todos seres humanos no entendemos, ¿cierto? Cuando les decía todo aquello que iba a morir y lo que iba a pasar. Y esto era sencillamente para que ellos entendieran el porqué de las cosas, pero tal vez desde el punto de vista humano no lo entendían, porque nos falta crecer mucho en esta parte espiritual y poder entender los designios de Dios desde el punto de vista espiritual. Entonces es como el mensaje. Y para finalizar, hay una frase que la leí, no recuerdo de dónde, pero decía, nosotros no debemos buscar a las personas para que nos sirvan, sino nosotros debemos buscar a las personas que necesitan que nosotros les sirvamos. Y es un mensaje bien lindo con el que pues los invito a que lo hagamos vida junto a la palabra de Dios. Bueno, entonces ya si no hay más intervenciones, le damos la palabra a Norma. Gracias, Milenita. Muy buenos días para todos nuevamente. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Bueno, siempre el Señor, siempre en su palabra nos va como ubicando y nos va tratando de decir qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que a Él le agrada de nosotros, qué es lo que Él espera de nosotros. Y desde el domingo, bueno, desde la semana pasada, porque los textos de hoy me hacen recordar a la ofrenda de Caín y porque al Señor no le agradó esa ofrenda. Pues porque la ofrenda de Caín sus ojos estaban puestos, su corazón estaba puesto en las cosas materiales, mientras que el propósito de Abel era alabar al Señor. Dice ahí que le presentó un sacrificio de alabanza. La lectura de este domingo, la primera lectura del libro de Reyes, nos recordaba cómo se tuvo que enfrentar David con Saúl. Y a pesar de eso, a pesar de las persecuciones, de los ataques que Saúl hizo contra su cabeza, voy a decirlo de esa manera, pues David lo respetó, y aunque tuvo la oportunidad de matarlo, tuvo la oportunidad de quitarle la vida, tuvo la oportunidad de vengarse de él, no lo hizo. No lo hizo precisamente porque el corazón de David, los propósitos de David no eran iguales que los de Saúl. Entonces, por ejemplo, la semana pasada el tema de Caín era de pronto el dinero, la plata. El tema del domingo en la primera lectura de Saúl era el poder, era tener el poder. Y vea qué curioso que ayer lunes nos decía la palabra que este señor fue con su hijo endemoniado a donde los discípulos, y los discípulos no pudieron, hablando del poder, no pudieron liberar a ese niño endemoniado, y Jesús lo regaña: ¿y hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y en fin, el mal siempre quiere el mal. El mal tiene su mirada, tiene su corazón, tiene su mente, tiene sus propósitos en el mal. Mientras que el bien, pues siempre quiere el bien. Y no tiene que aparentar. El mal sí aparenta, ¿no? El mal aparenta de bien. El mal siempre tiene que aparentar de bien. Caín aparentó de bien, presentando una ofrenda, pero su ofrenda no era de corazón. Saúl aparentó de bien, queriendo gobernar, queriendo reinar sobre el pueblo de Israel, cuando no era la voluntad de Dios, no era el propósito de Dios.
atentaba contra la vida de, supuestamente mientras le servía al pueblo de Israel, estaba atentando contra la vida de David. Mientras que David, más que pensar en servirle al Señor, al pueblo, estaba pensando en servirle al Señor. Los apóstoles tal vez no estaban atentando contra nadie, pero de alguna manera el no hacer las cosas también atenta. Estaban todavía muy nuevos, les faltaba formación, les faltaba crecimiento, les faltaba preparación, pero sobre todo les faltaba corazón, les faltaba enamorarse, les faltaba entender. Digámoslo de esta manera, tenían buenas intenciones, a lo mejor parecía que tenían buenas intenciones, pero su corazón todavía no estaba correctamente enfocado, no estaba en donde debería de estar. Y entonces por eso no pueden expulsar demonios, por eso les cuesta mucho sanar enfermos y por eso sobre todo les cuesta agradar a Dios. ¿Qué está haciendo hoy Jesús con sus discípulos? Los sigue formando y saca espacio, saca un tiempo a solas con ellos para poder formarlos, para poder educarlos, para poder guiarlos y de pronto ayudarles a enfocar su corazón. Entonces, en aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Lo que Ruquita decía, qué importantes son los grupos de oración, porque es el espacio que tenemos para instruir, para guiar, para enseñar de una manera aparte. Esa es la manera como el Señor nos aparta de la casa, nos aparta del trabajo, nos aparta del bullicio, nos aparta de muchas cosas para hablarnos al corazón. Y entre lo que les decía, obviamente les decía la base y el fundamento de nuestra salvación, y es que Él tenía que morir, que lo matarían por mano de los hombres, porque en el mundo siempre está esa maldad, pero que a pesar de todo eso, Dios lo resucitaría. Ellos no terminaban de entender todavía. Ellos no entendían que es muriendo como se vive, que es renunciando como se recibe o se gana, que es dando como se recibe. Ellos no entendían. El ser humano, al ser humano le cuesta entender, porque el ser humano cree que es por fuerza humana, por poder humano, por criterio humano. Desafortunadamente tenemos personas a nuestro alrededor que hacen las cosas de esa manera. Hacen las cosas con fuerza humana. Yo qué día le escribía a alguien, le decía a alguien en estos días que hay personas que en este mundo tienen de pronto autoridad legal, pero no tienen autoridad ni moral ni autoridad espiritual. Ojo, tienen autoridad legal, pero no tienen, el caso de Saúl. Saúl era ungido, lo que nos está diciendo la lectura del domingo, la primera lectura. Saúl era ungido y David reconoce esa autoridad legal, pero Saúl no tenía ni autoridad moral, ni autoridad espiritual, no la tenía. Y Saúl lo sabía. Y hay personas, puede ser, no sé, tal vez en la vida espiritual, en la vida religiosa, que ellos saben que tienen autoridad legal, pero que no tienen ni autoridad moral ni autoridad espiritual. Por eso sus obras son vacías. Por eso no hay resultados. Bueno, como ellos no entendían, callaban. Generalmente pasa eso. Muchas veces cuando uno no entiende un tema, pues uno se queda callado porque uno no entiende, ¿cierto? Pues por el camino habían discutido quién era el más importante. O sea, ellos iban en otro tema. Ellos estaban en otro cuento. Sus ojos, su mente, su corazón estaba en otro cuento.
Esto me parece que contrasta con el Salmo, porque el Salmo nos muestra el espíritu del Antiguo Testamento. El espíritu del Antiguo Testamento. En el Salmo, en el 1, 2, 3, en el cuarto verso, dice, el Señor es quien salva a los justos. A los justos. En el Nuevo Testamento nosotros no lo leeríamos de esa manera. En el Nuevo Testamento leeríamos, el Señor es quien salva a los justificados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el hombre se quiere sentir bien por sus propias obras, cuando el hombre se quiere sentir justo por sus propias capacidades, por sus propios méritos, por su propio conocimiento, por su propia ciencia, cuando el hombre, esa es la mentalidad del Antiguo Testamento. Esa es la mentalidad del Antiguo Testamento. Entonces, habrá personas que ejercen algún cargo y dicen, no, pues, es que yo soy legítimamente delegado o yo soy legítimamente constituido, qué sé yo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a lo mejor creen que su conciencia no los condena, porque creen que han hecho bien las cosas, porque creen que se lo merecen y porque creen que es por mérito propio. Esa es la mentalidad del Antiguo Testamento. Mientras que la mentalidad del Nuevo Testamento es, miren, todos somos pecadores, todos nos equivocamos, todos tenemos fallas, todos tenemos debilidades. Por sí solos no podemos. Si el Señor no nos ayuda, ¿quién nos va a ayudar? Si el Señor no nos saca de este atolladero, ¿quién nos va a sacar? Siempre en el Antiguo Testamento el hombre se reconoce pecador, se acepta y se reconoce débil, frágil, pequeño, y el fuerte es Dios. En el Antiguo Testamento era el hombre el que se reconocía fuerte, era el hombre el que se reconocía digno, era el hombre el que se reconocía mejor, era el hombre que se reconocía poderoso, portentoso, lo que veíamos la semana pasada o antepasada, la Torre de Babel y todo eso. Entonces, lo que el Señor necesitaba que ellos aprendieran en el Evangelio era que tienen que aprender a morir, que tienen que aprender a ceder, que tienen que aprender a rendirse, que tienen que aprender a lo que decía Milenita, a que no estamos para ser servidos, sino para servir. Y no se trata, es que ni siquiera se trata de eso, va más allá, porque estamos hablando del corazón del servicio, no de servir. Hay muchos que dicen servir a otros, pero que en realidad se están sirviendo a sí mismos. Es difícil entenderlo. Bueno, Jesús se sentó, los llamó a los dos y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último. Pero eso tiene que nacer del corazón, tiene que partir del corazón. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo, o sea, sean como niños, háganse como niños, pequeños, sencillos. Nancy lo decía, confiados en el Señor, no en sus propias fuerzas, no en su propio intelecto, no en sus propias capacidades, no en sus propios talentos, no en sus propias fortalezas, virtudes. Entonces, ¿qué nos está diciendo la primera lectura? Que siempre que nosotros querramos ser como niños, que siempre que nosotros querramos hacerle caso al Señor, tener el corazón de Dios, el Espíritu de Dios, que siempre que querramos hacer ese cambio de corazón, esa transformación, seremos atacados, tendremos que pasar por la prueba. Milenita lo dijo, no. Si pretendes servir al Señor, prepárate para la prueba. Lo dice claramente, endereza tu corazón. O sea, tienes que examinarte y revisar bien en dónde está puesto el corazón. Si está puesto en ti, si está puesto en tu orgullo, en tu vanidad, si está puesto en tus títulos, en tus conocimientos, ¿en dónde está puesto eso? Porque es que podemos aparentar de ser humildes, podemos aparentar de muchas cosas, pero como Dios lo que conoce es el corazón.
Endereza tu corazón, enfócalo en donde debe de estar. Mantente firme y no te angusties en tiempo de adversidad. Es como que da varios consejos, ¿no? Este texto de Eclesiástico 2 es de esos textos que vale la pena mandar a enmarcar. Porque aquí está como en prosa, ¿no? Aquí está de seguido. Pero qué bueno que nosotros lo cogiéramos uno por uno. Endereza tu corazón, 1. 2, mantente firme. 3, no te angusties en tiempo de adversidad. 4, pégate a él, no te separes. 5, trabaja hasta el final. 6, todo lo que te sobrevenga, acéptalo. 7, sé paciente en la adversidad y en la humillación. Y entonces ahí cuando uno dice, wow, y le dice a uno cuál es el resultado, porque en el fuego se prueba el oro. Y los que quieren agradar a Dios, en el horno de la humillación, en el horno del sufrimiento. Y aquí como que vuelve y repite, confía en el Señor y Él te ayudará. Otra vez, endereza tus caminos, espera en Él, espera en Él. En estos días yo pensaba en algo, mis hermanos, en algo que tuve que recordar de hace como 35 años, más o menos 35 años. Por esta época, yo había tomado una decisión, una determinación, y era servirle al Señor tiempo completo. Ni yo me entendía, ni la gente entendía lo que yo estaba queriendo hacer. Pero ya lo había meditado mucho, ya lo había masticado mucho, y yo le quería servir al Señor. Pero pues a mí absolutamente nadie me conocía. Los que había estado en la parroquia, de pronto en el grupo de oración, en el grupo juvenil, de resto no me conocía nadie. Y yo sabía que yo le quería servir al Señor, que yo quería ir a predicar en los grupos de oración, que yo quería conformar grupos de oración. Yo anhelaba eso. Pero también sabía que no lo podía hacer con fuerza humana. Es decir, no lo podía hacer con estrategias humanas. ¿Y cuáles eran las estrategias humanas? Pasar de pronto tarjeticas de presentación. ¿Qué tal yo hubiera timbrado tarjeticas de presentación? Norman Munevar, laico comprometido, predicador católico, teléfono tal. Si usted desea, invíteme a su grupo para predicar. No. Uno no se hace invitar, uno no se hace publicidad, uno no se puede, uno no puede buscar títulos, cargos para que la gente a uno lo reconozca y lo invite y le haga la venia y todo lo demás. No. Entonces me tocaba esperar a ser invitado y el Señor hizo la obra de una manera extraordinaria. Y nunca lo olvidaré y siempre lo agradeceré a través de Carmen Elena, la secretaria del padre John Mario Montoya, y a través del padre John Mario Montoya. A lo mejor ellos nunca se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, pero el Señor los estaba usando. Y entonces me llamaron a trabajar en la Escuela de Evangelización del Minuto de Dios y luego me invitaron a partir de ahí comencé a predicar, etcétera. Y ahí se fue dando y obviamente me formé y me preparé y todo lo que de ahí en adelante ha sucedido. Pero esto nació no porque yo hiciera el esfuerzo para que se me conociera o creara estrategias o planeara procesos. Es que yo voy a hacer esto y esto y vamos a hacer esto y esto y esto y esto y entonces vamos a alcanzar esto. Esas son las torres de Babel que nos construimos hoy en día todavía. Y en estos días esa misma palabra me ha vuelto otra vez a mi mente y a mi corazón. Y quiero decírsela a todos los hermanos y espero que me escuchen muy bien porque creo que esto es bueno para todos. A lo mejor hemos sido atacados, hemos sido perseguidos, hemos sido vilipendiados, hemos sido atropellados en nuestra dignidad y en muchas cosas, de pronto algunas verdades, la mayoría falsas.
Y de alguna manera quisiéramos que el Señor nos dignificara y que nos levantara y que nos restaurara. Pero lo queremos hacer con nuestras fuerzas y los queremos hacer con nuestros criterios. ¿Cuántos predicadores pueden estar en esa situación en este momento? ¿Cuántos misioneros, católicos o no católicos, pueden estar pasando una situación similar? Y aquí es donde el Señor te está diciendo, confía en Él, Él te ayudará. Espera en Él, espera en Él. Quisiéramos que nuestros grupos de oración todos estuvieran en parroquias. Quisiéramos. Y el Señor hoy me está diciendo, espera, 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 que es mejor ser invitado que llegar a la fiesta sin ser invitado. Es mejor que te digan que pases a los asientos de adelante y no que estando en los asientos de adelante te manden a los asientos de atrás. Espera, no te afanes. Sí nos duele, sí nos cuesta, quisiéramos que esto fuera ya, ya, ya. Y lo hemos tratado de hacer, hemos pasado cartas, no, 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 no. Voy entendiendo poco a poco que el Señor nos dice es, miren, ustedes no se van a restaurar a sí mismos. Soy yo quien los voy a restaurar a ustedes. No son ustedes los que van a entrar allá tocando la puerta. Soy yo el que los voy a llevar. Soy yo el que los voy a sembrar. Soy yo el que los voy a poner allí. No se les olvide lo que les estoy diciendo, mis hermanos. No se nos olvide a nosotros como fuentes de misericordia. Sé que nos duele en el alma y nos cuesta, pero es el Señor el que tiene que comenzar a mover los hilos. Es el de nuestro destino, de nuestro futuro. Es el Señor el que tiene que hacer esas cosas. Así es que los animo en el nombre del Señor. Si tememos al Señor, si queremos y confiamos en Él, dejemos que Él sea nuestra recompensa. Esperemos los bienes del Señor y no de los hombres. Esos son los gozos que nos van los bienes que nos van a traer gozo eterno y misericordia. Amemos al Señor. Sirvámosle a Dios con corazón sincero. A Dios. Sirvámosle a Dios. Que por añadidura le podamos servir a los hombres es otra cosa. Pero ante todo enfoquemos nuestra mirada en el Señor. Nosotros no somos grupos de trabajo social, no somos grupos de acción social, no, nuestro enfoque no es el ser humano. No somos grupos antropocéntricos, somos grupos teocéntricos, en donde Dios es el centro. A lo mejor cuando volvamos nuestra mirada al Señor, a lo mejor cuando volvamos nuestro corazón al Señor, plenamente y entendamos todas estas cosas, las cosas van a cambiar. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que alguno de ustedes no tiene trabajo y lleva tiempo sin trabajo y se ha esforzado por pasar hojas de vida y se ha esforzado por hacer muy buenas hojas de vida. El Señor te está diciendo hoy, es como si el Señor te estuviera diciendo hoy, ya no busques más, no te afanes, yo te voy a poner en el trabajo que necesitas. Yo te voy a enviar el mensajero, te voy a buscar y te voy a sembrar allí y te voy a dar ese trabajo para que perdures en él, para que des fruto en él. Se me pone la piel de gallina, mis hermanos, con lo que les estoy diciendo. ¿Queremos alcanzar los frutos por fuerza propia, por fuerza humana, por intelecto humano? ¿O queremos alcanzar la gloria de Dios porque Él nos la dé, porque Él nos la regale? Porque es que si los hombres nos la dan, como un acto de misericordia de parte de los hombres, porque nosotros les pedimos que nos la dieran. Después nos las van a cobrar, porque así es el ser humano, así es el hombre. Dejemos que sea Dios quien nos siembre y dejemos que sea Dios quien haga la obra. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Norman. Entonces, vamos a dar las gracias a Dios
por este momento de compartir, por este mensaje que ha regalado hoy. Gracias, Señor, por permitirnos cada día escuchar tu palabra, cada día conocerte más, cada día pues crecer en esta formación espiritual y en fe. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que sepamos esperar los tiempos de Dios. Amén. amén. Para que de la mano del Señor, confiados en el Señor plenamente, superemos cada prueba. Amén. Para que con la ayuda del Espíritu Santo y esta sabiduría que sabemos que es Dios personalmente, a través de las Sagradas Escrituras, llevemos ese crecimiento en pro propio y de nuestros demás hermanitos. Gracias. Amén. Bueno, vamos a decirle al Señor, a pedirle, Señor, su santa bendición, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que todo lo que hagamos en el día sea para glorificarlo y alabarlo a Él, y que todo sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queremos seguirlos invitando, que sigamos participando de nuestros encuentros de comunidad en los diferentes grupos que tenemos en Bogotá y en Fusagasugá. Invitarlos a quienes de pronto nos han visto y desean conocer un poco más sobre nuestra comunidad Fuente de Misericordia, a que pues en la pantalla hay números de contacto, hay un número de contacto para que pues nos comuniquemos y nosotros podamos pues atenderlos, informarles más exactamente sobre el grupo, dependiendo del lugar de la zona de Bogotá donde usted se encuentre o en Fusagasugá, dependiendo donde se encuentre, para que invitarlos a que asistan, a que tengan esta experiencia de comunidad y oración, que es algo que nos fortalece bastante. También pues queremos seguir agradeciendo a todas las personas que siempre, siempre han estado ahí dispuestas a colaborar con su aporte económico al trabajo de misión que tenemos en la comunidad Fuentes de Misericordia. Que Dios bendiga siempre, siempre la generosidad y el apoyo de cada uno de ustedes. A invitarlos a que lo continuemos haciendo, o las personas que no lo han hecho y quieren apoyarnos, entonces decirles que podemos hacer el aporte económico a través del NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Entonces, pues para que desde allí podamos también tener ese apoyo para todo este proceso de evangelización que con amor y cariño queremos seguir haciéndolo en favor de nuestra Iglesia Católica. Invitarlos también a que participemos del Rosario, así como tenemos nuestra liturgia de todos los días, tenemos nuestro encuentro, también está el encuentro a las 3 de la tarde al Santo Rosario. Invitarlos a unirse, invitarlos a que pongamos esas intenciones diariamente. Estamos aquí para escuchar sus intenciones, sus necesidades de oración, pues las atendemos a través de nosotros, y pues las hacemos a través del Santo Rosario. Agradecerles y bueno, que Dios les bendiga abundantemente. Nos encontraremos mañana en la liturgia.